bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y de Diputados realizó una sesión especial con el objeto de analizar la participación de niños, niñas y adolescentes en hechos delictuales. Para tener más antecedentes sobre esta temática, revisemos la siguiente nota. En sesión especial, la Cámara discutió sobre el aumento de la participación de niñas, niños y adolescentes en hechos delictivos de extrema violencia durante los últimos meses. También se abordaron las medidas de prevención y reinserción que el gobierno está implementando a través de los distintos ministerios y servicios especializados. En el tiempo previo intervino la diputada Francesca Muñoz para recalcar que ningún plan estatal de prevención social temprana tendrá éxito si se construye simplemente desde la base de la burocracia. A su juicio, se debe fortalecer la familia como núcleo fundamental de la sociedad para enfrentar esta dramática realidad. En tanto, la diputada Sara Concha llamó al gobierno a implementar un programa radical que fortalezca la prevención y entrega de oportunidades a niños y jóvenes para otorgarles esperanza. Representando al Ejecutivo expusieron los ministros de Justicia, Marcela Ríos, y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para explicar que la prevención temprana de conductas delictivas por parte de niños, niñas y adolescentes es fundamental, como también evitar la estigmatización. Tras el debate se aprobaron resoluciones que piden, entre otros aspectos, restablecer la armonía y convivencia en los colegios, fortalecer los componentes de detención temprana y terapia multisistémica del programa Lazos, reformar la ley de responsabilidad adolescente para contar con formas efectivas de prevención delictual. Y para conversar sobre este tema nos encontramos con la diputada Francesca Muñoz. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por este tiempo para conversar sobre esta iniciativa que se debatió en la jornada especial de la Sala de la Cámara sobre la participación que están teniendo niños, niñas y adolescentes en delitos en nuestro país. Así es, efectivamente, nosotros solicitamos esta sesión especial acá en la Cámara, donde se discutió cómo podemos prevenir, cómo podemos evitar y las medidas que ya se están implementando, ¿cierto?, para abordar esta problemática que lamentablemente estamos viviendo en nuestro país, donde vemos que niños, niñas y adolescentes han sido atrapados por la delincuencia y están involucrados en delitos violentos, como las encerronas, incluso homicidios, violaciones, etcétera. Entonces, frente a esta cruda realidad que lamentablemente estamos viviendo, es que acá desde el Congreso Nacional solicitamos esta sesión especial donde se analizaron distintos puntos, como por ejemplo invitamos a los ministros, ¿cierto?, de la cartera involucrados, el ministro de Familia, Desarrollo Social, invitamos a la ministra de Justicia, también a la defensora, donde pudimos, ¿cierto?, más los parlamentarios evidentemente, donde pudimos analizar toda esta temática. Sí, diputada, comencemos un poquito viendo este tema desde lo más macro hasta lo particular. Hay cifras que se tienen por parte de la Defensoría de la Niñez, del Observatorio de la Defensoría de la Niñez, donde señala que la participación de niños, niñas y adolescentes en términos generales ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, sí existe un aumento en aquellos delitos que tienen mayor connotación, tal como usted lo señalaba, los homicidios, incluso violaciones también, en donde estarían participando menores. ¿Cómo es que se explican entonces estas cifras? Porque si bien hay menos, los delitos en los que participa son mucho más graves. Efectivamente, nosotros igual desde la Comisión de Familia también solicitamos una sesión donde pudiéramos abordar esta temática y ahí también hicieron esta presentación, pero también nosotros hicimos las aprehensiones frente a esas cifras, porque recuerda que está la pandemia entre medio. O sea, hasta hay 2 años, ¿cierto?, donde prácticamente estuvimos viviendo lo que es una pausa a nivel nacional y mundial debido a la pandemia, pero tenemos que seguir esperando, ¿cierto?, que las cifras desde 2019, ahora que estamos en el 2022, estamos terminando este año, y evidentemente se nota una leve baja, sacando, vuelvo a insistir, lo que es la pandemia, que fueron 2 años, ¿cierto?, de pandemia. Sacando, hay una leve baja, pero como bien dices tú, hay un aumento en los delitos violentos. Entonces, frente a esta cruda realidad que se está percibiendo, y qué decir también de los casos que no se denuncian, o lamentablemente lo que estamos viviendo a nivel nacional también, que va también en la situación crítica que estamos viviendo en los adultos, ¿cierto? Me refiero a los que sobre los 18 años también, en todo lo que es el crimen organizado, la seguridad, que es la temática número 1 en nuestro país. Entonces, evidentemente, en cuanto a las cifras, vemos una leve baja, sacando, vuelvo a insistir, lo que es los 2 años de pandemia, pero aquí también se nota una alza en los delitos violentos, donde lamentablemente están involucrados los menores de edad.
Y en esa línea, diputada, y con relación a lo que pudieron obtener como información por parte del Ejecutivo, ¿cuáles serían las medidas que se están implementando y si usted está de acuerdo también con aquellas? Sí, evidentemente aquí hay que hacer un análisis. Siempre yo he dicho, hay dos ideas, que a veces hay muchos diagnósticos, ¿cierto? Y hay coincidencias en que estamos frente a una crisis a nivel nacional en el ámbito de la infancia, en el ámbito de la sociedad, donde se está viendo, por ejemplo, hoy día todo lo que estamos viendo en el ámbito de la seguridad y el crimen organizado en el país. Lamentablemente hoy en mi distrito, allá en Hualpén, vivimos, ¿cierto?, como falleció una niña de 11 años debido a que alguien disparó a su casa. Y así, o sea, suma y sigue, ¿cierto?, todas las situaciones que están pasando. Entonces, frente a esta situación, el Ejecutivo, ¿cierto?, ha dicho que está reactivando o apurando. Recordar que en infancia específicamente se han implementado ya lo que es la Subsecretaría de la Niñez, ¿cierto?, ya está listo, la Defensoría de la Niñez está listo, pero está bajando la implementación de la ley de servicio de especialización de la infancia. También está ya aterrizando lo que es garantía de los derechos de la niñez y está aterrizando lo que es también reinserción social, que son 3 leyes, ¿cierto?, que acaban de salir, con meses no más de diferencia entre ellas, y están en pleno aterrizaje y proceso de implementación. Y en eso, esto viene del gobierno anterior, recordar que viene de parte ya de uno o 2 gobiernos anteriores que se viene trabajando esto, pero a este gobierno le corresponde la implementación de estas leyes. Y en ese aspecto, recordar que ya garantías de los derechos de la niñez, que ya es ley, ¿cierto?, que ahora ya se promulgó ahora en marzo, abril de este año, tiene que avanzar en la implementación de las oficinas locales de la niñez de protección de la infancia, obviamente donde entre todos los elementos que tiene también un carácter, ¿cierto?, de trabajar lo que es la promoción de derechos, pero también trabajar en el ámbito de la familia, en el ámbito preventivo, porque aquí también hay que llegar antes, hay que llegar con una visión de familia, porque el niño no está aislado, el niño vive en un entorno familiar, los padres tienen que tener las herramientas, ¿cierto?, para evitar que sus hijos se involucren en la delincuencia. Los padres tienen que tener las herramientas para evitar que sus hijos sean atrapados por la droga. Entonces son varios elementos que hay que ir monitoreando. Y por otro aspecto también nosotros le hemos solicitado ya hace varios años atrás, que yo vengo trabajando una temática muy importante, que es evidentemente hay que evitar que los niños dejen la educación. O sea, hay que evitar la deserción escolar, que eso es un elemento muy importante, y en ese apoyo también se trabaja se trabaja con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahí nosotros le hemos solicitado, como le digo, no solamente esta ocasión, yo llevo trabajando esto hace ya varios años, que se reactive aún con más fuerza lo que es el sistema Lazos, que trabaja tres ejes importantes: mantener a los niños en el sistema educacional, trabajar con sus familias, porque el corazón de todo esto es la familia. O sea, los padres, hay que entregarles herramientas, hay que trabajar con los padres y los hijos, o la persona responsable, ¿cierto?, un adulto responsable, el tutor, un apoderado. Y también lo que es la prevención de la delincuencia. Son 3 aspectos entonces que componen lo que es este sistema Lazos, que está ya en 43 comunas de nuestro país, pero nosotros en nuestro país tenemos 346 comunas. Entonces estamos pidiéndole al Ejecutivo que aumente el presupuesto a este sistema Lazos. ¿Para qué? Para evitar que niños ni adolescentes sean atrapados por la delincuencia, que no dejen la educación, y también que se fortalezca lo que es la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, que ahí yo creo que también hay una crisis y que tenemos que poner mucha atención. Sí. Diputada, yéndonos al ámbito educacional, pudimos ver cómo durante la crisis sanitaria, la suspensión de clases, eso tuvo un efecto importante en la educación de los niños, niñas y adolescentes. Por un lado, en términos de poder sostenerse en los canales educativos, hubo mucho abandono escolar, y por otro lado también la necesidad de poder generar espacios, tal como usted señalaba, de seguridad. Hubo programas que tuvieron que dejar de funcionar, que eran estos programas en los cuales los niños pueden permanecer luego de la jornada escolar al cuidado de otras personas en talleres, en diferentes actividades, para que así también su familia pueda ejercer y poder trabajar, digamos. Entonces, ¿cómo es que usted siente que se ha ido en este nuevo año, que digamos, desde el 2022, en donde se retomó la presencialidad, se ha ido pudiendo retomar también ese cuidado de niños, niñas y adolescentes, tanto para que permanezcan en los establecimientos educacionales como también para poder generar estas garantías de protección luego de que la jornada escolar termina?
Sí, efectivamente, nosotros sabemos, ¿cierto?, que hay todo lo que es el cuidado de la infancia, el cuidado de la familia, involucra varios aspectos. Son varias variables que hay que ir analizando, como tú bien dices, en el ámbito de la educación, en el ámbito también del área laboral de los padres. Recordar que muchos padres van a trabajar y necesitan este programa cierto, de extensión de jornada de educación, que algunos municipios lo tienen muy activo, pero otros no, y necesitan también un apoyo en ese ámbito. ¿Y qué decir del ámbito educacional? Entonces ahí también donde yo creo que se tienen que poner más cuidado, más énfasis en lo que es la calidad de la educación, reactivar estos programas, pedir mayor presupuesto, ¿cierto? También, como yo estoy pidiendo para lo que es el sistema Lazos, que trabaja dentro de los establecimientos educacionales para niños de 10 años a 17, que involucra cierto el rango de acción que tiene. Entonces en ese aspecto nosotros estamos reactivando, estamos pidiendo más recursos, estamos pidiendo que se retomen los programas, porque la infancia en el fondo no pueden ser solo palabras, ¿cierto? No pueden ser solo discursos. Y aparte que tenemos todo lo que es la implementación de la red, ¿cierto?, de las leyes en el ámbito de los proyectos de ley que ya salieron de acá del Congreso, pero que evidentemente ahora viene un proceso de aterrizaje. Entonces también nosotros los acá parlamentarios tenemos que también tener este proceso de fiscalización para ir viendo cómo también van aterrizando, por ejemplo, en esta primera etapa, lo que es la implementación de la Oficina de Protección, que son 90 oficinas que tienen que estar listas de aquí a fin de año, y para que termine el año quedan 2 meses, y son 90 que tienen que estar ya listas, ya que son 5 años de implementación, ¿cierto?, de la Ley de Garantía de los Derechos de la Niñez, por ejemplo. Entonces son varios puntos que hay que estar atentos, hay que estar, ¿cierto?, reactivando después de la pandemia, y qué decir también de todo lo que es salud, ¿cierto?, todo lo que es salud también mental, en el aspecto también de monitorear todo lo que está ocurriendo dentro de la educación, después de la vuelta, ¿cierto?, de la pandemia. Entonces, como le digo, son varios aspectos que tenemos que estar muy atentos. Sí, diputada, y una última consulta también en este espacio que nos queda de conversación. Con respecto, usted señalaba la importancia de la familia también. Durante la crisis sanitaria pudimos ver un aumento de la violencia intrafamiliar debido a los problemas de hacinamiento que viven muchas familias, y también a la tensión económica que inevitablemente genera un estrés en aquellas personas que están al cuidado de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo siente también que estas otras medidas, que quizás no van directamente a la protección de niños, niñas y adolescentes, pero sí en mejorar el escenario económico, en mejorar el acceso a fuentes laborales, cómo ve usted que dialogan también con este fenómeno que afecta directamente? Sí, tú tocas un punto medular, porque yo creo que cuando tú hablas de la familia, recuerda que es un núcleo fundamental de la sociedad, es la que se debe llegar ahí con los cuidados, pero también creo que ahí como Estado, como red de apoyo, estamos al debe, como Estado me refiero ahí. Y ahí es donde hay que llegar, vuelvo a insistir, cuando tú empiezas a entregar, a proteger la familia, empiezas a entregar a los padres las herramientas para que críen de la mejor manera a sus propios hijos, cuando los padres se empiecen a involucrar cada vez más en lo que es el ámbito educacional, porque aquí recuerda que los mejores alumnos en el fondo, ¿cierto?, de cuando uno empieza a monitorear y ver en la enseñanza, en la educación, en los niños, es porque hay un papá, una mamá, un abuelito, alguien que está con el menor, con el niño, ¿cierto?, ayudándole, apoyándole. Entonces, cuán importante, cuán urgente es que aquí se empiecen a reactivar, se empiece a cambiar una visión, que en el fondo hay que ir en ayuda de la familia, hay que llegar antes, hay que entregarle un apoyo, ¿cierto?, bueno, entregarles herramientas a los padres, también la corresponsabilidad en la crianza, que también es algo que tenemos que ir también cambiando. Entonces son varios elementos, yo creo que como Estado hay que empezar a tener empezar a enfocarnos ahí y no creer, ¿cierto?, que el Estado lo puede solucionar todo, porque algunos tienen como ideología que el Estado es casi el padre y toda la ciudadanía son los hijos. O sea, para mí es una ideología fracasada. Hay que entender que la familia en sí, ¿cierto?, hay que llegar, hay que protegerla, y el Estado tiene que estar al servicio, ¿cierto? El Estado tiene que estar al servicio de la ciudadanía y entregando estas herramientas de apoyo
para que ellos puedan criar de mejor manera, ¿cierto?, a sus propios hijos. Entonces ahí es donde yo creo que, vuelvo a insistir, como Estado, aquí está el debe, y acá con esta sesión especial que nosotros estamos, que primera vez, bueno, yo llevo 2 periodos acá en el Congreso y es primera vez que tocamos esta lamentable cierta situación, que como la delincuencia está atrapando a niños y adolescentes, pero qué hacer para evitarlo, qué hacer para llegar antes. Y una de las situaciones que analizamos ayer es proteger la familia. Lleguemos antes, entreguemos la herramienta a los padres, a los adultos, ¿cierto?, al tutor, al apoderado, al pariente, ¿cierto?, que está a cargo del niño, para que evitar que los niños sean atrapados, ¿cierto?, por la delincuencia. Muchas gracias, diputada Francesca Muñoz, por compartir estos antecedentes que fueron recogidos en la sesión especial que se realizó en la sala de la Cámara para analizar justamente cómo es que niños, niñas y adolescentes se están viendo involucrados en hechos delictuales. Pronto seguimos con más puntos de vista. Y para seguir teniendo más puntos de vista sobre esta situación que está afectando a niños, niñas y adolescentes, esta participación en hechos delictuales, vamos a conversar con la diputada Viviana Delgado. Ella también participó de esta sesión especial de la Cámara en la cual se analizó esta situación junto a autoridades de gobierno. ¿Cómo está, diputada? Hola, mucho gusto, bien. Efectivamente, estuvimos analizando este tremendo tema que nos tenemos que hacer cargo como gobierno y como comunidades también. Así es, diputada, en su intervención usted destacaba un punto importante que tiene que ver con la necesidad de prevenir. Antes de tomar todas las medidas de sanción en contra de esta población que se está viendo involucrada, como señalábamos, en delitos de mayor connotación, ¿cómo se trabaja en la prevención? Y desde esa perspectiva usted también tenía una mirada interesante al respecto. Claro, nosotros hacemos la siguiente propuesta. Somos un país resolutivo, tenemos un problema de violencia y delincuencia que no hemos podido abordar. Entonces tenemos que mirar qué estamos haciendo para prevenir. Nuestros colegios no están dando una educación, ni está siendo llamativo también para nuestros jóvenes. No todos somos iguales en esta sociedad. Tenemos jóvenes que tienen habilidades artísticas, habilidades en el deporte, y no les estamos ofreciendo nada como sociedad, no les ofrecemos nada como gobierno, no les damos una alternativa. ¿Y esto qué está provocando? Que nuestros jóvenes sientan las oportunidades que les está ofreciendo el narcotráfico, las oportunidades que les está ofreciendo la delincuencia, porque ese es el camino que yo te ofrezco. ¿Y el gobierno? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino para hacerse cargo que esos niños tengan sueños y cumplan todo lo que ellos quieren para sus propias vidas? Tener esperanza es algo tan importante para una sociedad sana, y hoy nuestros jóvenes están perdiendo esa esperanza. Sí, diputada, ahí también es importante vincular con lo que ocurrió con esta comunidad durante la crisis sanitaria. Se suspendieron las clases en muchos establecimientos. En algunos hogares también se veían mayores momentos de tensión por toda la crisis económica derivada, también violencia intrafamiliar. Es decir, fue un escenario muy complejo justamente para los jóvenes, sobre todo, que están en esas edades en las cuales comienzan a salir, a descubrir, a encontrarse y conocerse a sí mismos. Se ven en este escenario y, tal como usted señala, también existe actualmente bandas organizadas que están en diferentes sectores de nuestro país y que obviamente están buscando la manera de poder tener más personas trabajando para ello. Claro, efectivamente, si no les damos oportunidades a nuestros niños ni estamos trabajando en la prevención, es fácil que nos arrebaten nuestros niños, niñas y adolescentes para delinquir. Por ejemplo, algo que me motiva mucho y con respecto a esto, y tengo un ejemplo claro, un niño que tenía unas habilidades tremendas en el saxofón, ¿qué pasó? No se sintió incorporado a esta sociedad, no sintió que hubiese oportunidades para él. Quiso ir a un colegio artístico porque eso era lo que lo apasionaba y lo hacía sentir que era parte de esta sociedad. No tuvo la oportunidad, los colegios artísticos no son reconocidos aún a pesar que hay una ley y se dan exámenes libres. Él repitió una y otra vez, teniendo una habilidad sorprendente y hoy lamentablemente es un delincuente. Entonces ahí tú te das cuenta, no lo estamos haciendo bien,
no estamos relacionándonos con la gente, no los estamos escuchando. Después del encierro, los niños volvieron a los colegios y volvieron a la misma educación que tenían antes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sin considerar que ellos volvían a reconocerse con sus compañeros, sin considerar que necesitaban esa transición. Creo que no solo es un gobierno, son muchos en que no han sido capaces de ver más allá. Diputada, y en esa dirección, también en la conversación que sostuvieron, bueno, ayer este análisis se realizó principalmente con la ministra de Justicia, pero también estaba el ministro de Desarrollo Social y se pudo dialogar, quizás no en el espacio, digamos, más formal, pero quizás poder ver algunos de estos mecanismos, de estas vías para poder ayudar también a desarrollar estas otras habilidades que necesariamente van en la prevención de que deriven hacia otros caminos más riesgosos para su futuro. Claro, mira, para mí todo pasa en la voluntad política que pueda tener una Cámara. Si tú quieres hacer algo, te tienes que arriesgar, tienes que tener esa voluntad de sí, soy capaz de romper esquemas, soy capaz de hacer algo en pos de. Yo seré la próxima presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. El ministro Jackson habló también del Sename, que es algo que en lo personal quiero tomar. Basta de que tantos años tengamos gente que dice, oh, qué pena los niños del Sename. No, creo que llegó la oportunidad de que hagamos algo. Si este gobierno tiene la voluntad, esta diputación también la tiene. Pero ese tema no puede seguir por años dilatándose y no dar una solución concreta. ¿Sabes tú que muchos niños del Sename son los que están hoy, los días viernes, todavía peleando en Plaza Dignidad? ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque el sistema aún no los escucha, porque jamás hubo justicia tampoco para la vulneración de sus derechos. Por eso, hoy tenemos la gran oportunidad, hagamos los cambios, pero hagámoslos reales. Diputada, y en esa línea también es importante el punto que usted señala, porque el actual Sename va a estar algunos años en paralelo con esta nueva institucionalidad que lo que busca justamente es permitir una mejor reinserción social de aquellos jóvenes que hayan caído en hechos delictuales. Sin embargo, va a haber un momento en que van a estar las dos instituciones, entonces no es posible que aquellos jóvenes o niños que comenzaron su proceso en el Sename no puedan tener también los beneficios que estarían teniendo aquellos que van a formar parte de esta nueva institucionalidad. Claro, esa es una observación que hay que hacer y también una reparación con cuántos jóvenes que salen del Sename y sin ninguna preparación para enfrentar la vida también. Creo que tendríamos que aunar todos los que estaban, los que vienen y los que vendrán, porque no podemos dejar pasar los que ya no tuvieron oportunidades. Diputada, y también en el marco de lo que va a ser en los próximos días el debate de la ley de presupuesto, ¿cómo considera usted los recursos que se estarían asignando tanto en materia de prevención como en materia de reinserción en esta próxima partida presupuestaria? Mira, siempre es poco, esa es la verdad, pero hay algo que tiene que aprender a hacer también el gobierno, que es un trabajo de corresponsabilidad. No puede ser un gobierno subsidiario. Tiene que crear estrategias de trabajo con los jóvenes. No todo es dinero en esta sociedad. También podemos enseñar una forma de trabajo diferente, donde la otra parte que queremos que avance también sienta ese arraigo que es su responsabilidad. ¿Sabes que así se construye mejor? No solamente con dinero. Yo he sido dirigente hace muchos años, activista ambiental. Hicimos muchos cambios. Y no todo pasó precisamente por dinero, pero sí por una corresponsabilidad de entender que la sociedad lo trabajamos en conjunto y mejoramos en conjunto las cosas. Muchas gracias, diputada Viviana Delgado, por este espacio de conversación y también poder analizar este tema que está afectando entonces a esta comunidad. Es de esperar entonces que los planteamientos realizados en esta sesión especial, tanto por parte de las y los parlamentarios como del Ejecutivo, puedan apoyar a poder sacar y prevenir el ingreso de niños, niñas y adolescentes en hechos delictuales. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias. Que esté muy bien, hasta pronto. Igual.